pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, Juan Carlos, a Joe en los controles y a todas las personas que nos están escuchando en la mitad oeste de Puerto Rico. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los radioescuchas. Hoy estamos todos con cara seria aquí. No me queda claro todavía por qué, pero claro, tenemos muchos temas muy serios de qué trabajar y de qué hablar. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Como anuncio, tenemos nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, sus felicitaciones, y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. En esta pasada semana recibimos un par de mensajes de un querido radio escucha desde el área de Aguada sobre el detalle que apareció en algunos de los periódicos en nuestro país, en donde algunas personas que son hispanófilos hablaban sobre unas posibilidades de la reunificación de Puerto Rico con el país llamado España. Sobre ese tema, en algún otro momento nosotros hablaremos un poco. En el día de hoy nos interesa tratar de atender una pregunta que es: ¿por qué es necesaria la soberanía para el país de los puertorriqueños? Y quisiéramos en ese detalle trabajar, primero hablar un poco con el compañero Juan Carlos Martínez Cruzado, quien estuvo presente ante las vistas que celebró el comité de los 24, el subcomité de los 24 del Comité de la Descolonización de la ONU en esta pasada semana. Y para él, pues tenemos esencialmente nuestra primera pregunta sobre cuáles fueron los temas que él trabajó y que miró en esa presentación, qué otras ponencias pudieron llamarle su atención y la apreciación que pudiera haber habido o no de su presentación. Pues bueno, Juan Carlos, tienes el micrófono. Sí, creo que es importante anunciar que hoy hay una reunión de Movimiento de Diálogo Soberanista en Isabela, ¿verdad? Sí, hay una actividad que se va a estar discutiendo
como se hizo aquí el viernes pasado en Mayagüez, sobre el comunicado público de una mirada al futuro de la alianza, nuestras propuestas de cómo expandir la alianza, que no se quede como estuvo en las elecciones pasadas, sino cómo expandirla y hacerla más dinámica, va a ser en el barrio, una residencia en el barrio Arenales Bajo de Isabela, a las 3:30 de la tarde, hoy a las 3:30 de la tarde, en Arenales Bajo. Esto es en la carretera 475, en el kilómetro 1.3, a las 3:30, esta misma tarde. Barrio Arenales de Isabela, carretera 475, en el kilómetro 1.3, a las 3:30 de la tarde. Eso es casi entrando allí, pues me imagino, a la carretera esa 475. Exacto, 1 kilómetro y pico acabando de entrar a la carretera. El predio va a estar identificado con banderas para que no se vayan a perder. Y hay también un adelanto de que el 4 de julio volvemos a tener la actividad de reclamo de nuestra soberanía en el Cabo Rojo, en la Plaza Betance de Cabo Rojo, a las 6 de la tarde. Estaremos comenzando desde las 5:30, pero va a haber una transmisión formal entonces ya desde las 6 de la tarde, el viernes 4 de julio, y va a ser, como ya tradición, una actividad muy unitaria en que va a haber representación del PIB, del MIN, del Partido Nacionalista, de Se Acabaron las Promesas, incluso del Plan B, Independencia. ¿Y cuál es el propósito de esa actividad que celebramos, hemos estado celebrando por cada año, Sí, por los pasados casi una década? Eso es así. Y es que en este día en que Estados Unidos y sus acólitos aquí en Puerto Rico están celebrando que ellos alcanzaron la independencia y dejaron de ser colonia del Imperio Británico, pues ese día nosotros reclamamos que también nosotros tenemos derecho a reclamar nuestra independencia y liberarnos del imperio norteamericano, que es quien entonces nos ha estado sojuzgando los últimos 127 años. Así que todo el pueblo del área oeste está invitado. Y los que no son del área oeste también. También, porque el liderato que viene a hablar de parte del PIB y del MIN y de todas las otras organizaciones que van a participar, el liderato nacional. Vienen de todo el archipiélago de Puerto Rico a hablar en esa actividad. Exacto, está el senador independentista Adrián González, está el copresidente del MIN, Julio Muriente, y así representantes del nivel nacional de los diferentes grupos y movimientos, como mencionaba, incluso del nuevo grupo de Se Acabaron las Promesas. Y me van a pelear nuestros amigos del PIB, si no señalo que también el próximo sábado 28 de junio a las 2 de la tarde en el Comité del PIB de San Germán se va a estar dando una presentación, lo que le pasó a Hawái en 2 tiempos, sobre la emigración puertorriqueña a Hawái y la situación actual de Hawái. Así que lo que le pasó a Hawái lo pueden estar discutiendo el próximo sábado 28 de junio a las 2 de la tarde en la Casita Verde, que como le dicen al Comité del PIB en San Germán. Puedo aprovechar también para decir que se está fraguando y ya se anunció una marcha por la independencia. Sí. Que está organizando, creo que la última vez que lo escuché ya había 20 organizaciones involucradas ya en esa actividad, que va a ser una marcha comenzando a las 10 de la mañana, el 31 de agosto próximo, eso es un domingo, y va a estar saliendo desde la parte sur del Capitolio y va a terminar frente al Tribunal Federal, en la calle Chardón. Sí, que hay un itinerario interesante para este verano. Exactamente. Bueno, yendo a lo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Creo que es importante tener un poquito de entendimiento de la historia de Estados Unidos y de las Naciones Unidas y cómo están estructuradas. Las Naciones Unidas tienen 6 comisiones que atienden distintos asuntos, ¿verdad? La primera tiene que ver con desarme y seguridad internacional, la última tiene que ver con asuntos jurídicos, pero la cuarta es la que nos interesa a nosotros en el día de hoy, que es la que tiene como nombre Política Especial y Descolonización. Así que entre las distintas cosas que hace, es trabajar con lo que llaman los países no autónomos, entiéndase, las colonias, que deben alcanzar su autodeterminación e independencia.
Y esa cuarta comisión tiene en esa lista, tiene a 17 países. 10 de esos países están bajo el Reino Unido, es el poder imperial mayor que todavía tiene Déjame ver, colonias. son 17 países que están reconocidos como colonias, Sí. están bajo la tutela de esta comisión, no son miembros de la comisión, pero sí están bajo la tutela de esta comisión. Exacto, como son colonias no tienen representación en los órganos internacionales. Como nosotros. Como nosotros, exactamente. Y pues 10 de ellos están bajo el Reino Unido, 10 de esos 17, ¿no? Y hay 3 que están bajo los Estados Unidos, hay 2 que están bajo Francia, y sobre eso es importante reconocer que los 2 que están bajo Francia, que son Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, los 2 fueron sacados de la lista en una ocasión, como lo fue Puerto Rico, pero entonces fueron reintroducidos a la lista. Las Naciones Unidas reconoció haberse equivocado al sacarlo de la lista y lo volvieron a poner en la lista. Tú me dijiste que uno de ellos en 1985, 86 fue vuelto a poner en la lista y el otro fue en el 2013. 13, eso es más reciente. Fue más reciente, volvieron a ponerlos porque las Naciones Unidas reconoció que los dos países eran todavía colonias de del imperio que los domina. De francés. O sea que francés, Puerto Rico puede volver a entrar a la Claro, lista. No es irreversible eso de que lo hubieran sacado por el engaño. Ya hay precedentes. Ya hay precedentes. Y claramente hay otras colonias que no están en esa lista de las 17. Recientemente mucha gente está hablando de Groenlandia. Resulta que Groenlandia es un territorio no autónomo, ¿verdad? Y es una colonia. Está las Marianas del Norte. Las Marianas del Norte es una historia interesante. Las Marianas del Norte fueron invadidas por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entonces los invadió también, ¿verdad? Durante la Guerra Mundial, como parte de la guerra con Japón. Y entonces, al terminar la guerra, las Islas Marianas del Norte, al igual que otras islas, quedaron bajo el protectorado de los Estados Unidos. Y entonces se hizo, ¿verdad? Las Naciones Unidas pues trabajó con eso y le dieron a Estados Unidos la responsabilidad por independizar, darle la autodeterminación e independencia a estos países. Resulta que en el 1960 se aprobó la resolución 1514. La resolución 1514 es la que crea el Comité de los 24, que es el comité que hizo las vistas públicas que se celebraron este lunes pasado. Y es el que está encargado de trabajar, ¿verdad? El primero que trabaja con estos asuntos de las colonias. Así que ellos trabajan con las 17 colonias. Y en esa resolución 1514 que crea el Comité de los 24, se dice que su trabajo es llevar a las colonias a su autodeterminación e independencia, y que es para todos los países que aún no han logrado su independencia. Y por eso es que Puerto Rico está bajo ese comité, porque aunque para las Naciones Unidas Puerto Rico ya no es una colonia, también podemos decir, y es altamente reconocido, que Puerto Rico no es independiente. Espérate, tú lo que estás diciendo es que entonces de los 17 países que están bajo la supervisión de esta comisión, Puerto Rico no está en la lista y sin embargo Puerto Rico es claro que es una colonia. El que lo niega es simplemente ciego. Bueno, o comisionado residente. Pero Puerto Rico reclama la atención de esta comisión porque en realidad Puerto Rico sufre todas las condiciones de una colonia bajo el imperio norteamericano. Exactamente. Y es que Puerto Rico es el único país que no está en la lista de los 17, pero que está bajo la supervisión del Comité de los 24. Bueno, para decirte lo de Marianas del Norte, entonces en estos tiempos, estamos hablando de los años 70, todavía se consideraba que el Estado Libre Asociado no era una colonia, por lo menos en la Nación Unida era así. Y entonces Estados Unidos le dio a Marianas del Norte ¿cómo se dice? La selección para determinar si quería la independencia, si quería una libre asociación o si quería
un Estado de libre asociado y Mariana del Norte escogió Estado de libre asociado. Así que Mariana del Norte ahora es mito, realmente está en colonia como Puerto Rico. Sin embargo, no está bajo la supervisión del Comité de los 24. O sea, Estados Unidos les dio la opción, hubo un plebiscito allá, cosa que nunca ha querido hacer aquí. Aquí no, y entonces, pero también lo hizo en los otros protectorados como las Islas Marshall, la isla de Micronesia, y aquellos cogieron la libre asociación y tienen ahora una libre asociación. Claro, también ocurrió en las Naciones Unidas, a partir de la aprobación de la resolución 1514, Estados Unidos presionó para que aprobaran otra resolución que se llama la 1541. Y esa resolución 1541, entonces, hace válido el que un proceso de autodeterminación no termine en independencia, sino que termine ya sea en integración o en libre asociación. Entonces, y es importante dejar, y bajo ese 1541 es que han hecho que estos países como la isla Marshall y las islas del Pacífico tengan una libre asociación. Y es importante aclarar, ¿verdad? Porque algunos estadistas piensan que integración es la estadidad. No, es diferente. La integración se refiere a cuando una nación ha sido dividida, puede volver a unirse. Como Vietnam, Corea. Como Vietnam, como Corea, que no se ha unido, pero Alemania. En el Medio Oriente y Alemania, Europa. Sí, Alemania, que era un país, y luego de una guerra mundial se dividió en Alemania Occidental y Alemania Oriental, y luego, cuando cayó el muro de Berlín, volvió a unirse. Eso es integración. Es diferente a una anexión, que es que un país grande se traga al otro. Y la integración tiene la peculiaridad de que aquellos países que deciden integrarse todavía podrían tomar la determinación de desintegrarse. Y que en ese caso, pues bueno, eso no existe con el problema de la llamada anexión. Sí. La anexión, Estados Unidos le costó 1 millón de muertes, pero decidieron que una vez que estás entrado en la olla, el camarón no se puede salir. Pues mira... pero dinos cuáles fueron los temas de tu presentación, porque acá el tiempo vuela con una facilidad tremenda. Sí, bueno, yo quiero hacer hincapié que cuando entré, a la primera persona que vi fue una pareja de Bonaire. Bonaire también la sacaron de la lista. Bonaire es una de las Antillas holandesas, aquí en el Caribe. Lo sacaron de la lista en 1955. Y yo digo, ¿y ustedes por qué están aquí? Y dicen, pues estamos como observadores porque nos interesa que vuelvan a incluir a Bonaire en la lista de los no autónomos, porque nos sacaron de la lista en 1955. A Puerto Rico lo sacaron en 1953. Y nos sacaron de la lista diciendo que somos ya somos un gobierno propio. Le llaman gobierno propio. Pero no, dice que lo que hicieron fue que le pusieron los títulos. Tenemos los títulos, pero no tenemos un poder real. Y Países Bajos, que es el poder colonial sobre Bonaire, pasa leyes y las impone. Y una de las cosas que ha impuesto es unos impuestos sobre la propiedad, sobre todo a las viviendas, tan y tan altos que los locales no pueden costearlas. Y entonces quienes la están comprando son holandeses, gente de los Países Bajos. Y nos cuenta que mientras en el 2010 estaba el 80% de la población de Bonaire eran gente local de allí, hoy día ellos son solamente el 30%, por todo lo que han estado viniendo desde Países Bajos. Es decir, ahí está ocurriendo, en estos momentos está ocurriendo la sustitución de la población, que es algo que ocurrió en Hawái y que nos están advirtiendo que podría ocurrir en Puerto Rico y que podemos pensar que es un proceso que ha comenzado aquí en Puerto Rico. Así que los bonairenses y los de las Islas Marianas y otros tantos, y los puertorriqueños, tenemos que ser muy vigilantes de que nuestro país, si nosotros queremos que sea realmente nuestro, tenemos que tomar todas las determinaciones consecuentes con el hecho de que nuestro país sea nuestro. Perdona, Juan Carlos. Sí, perfecto. La cuestión entonces es que estar en la lista hace que la metrópoli esté obligada a someter informes
sobre cómo ha estado llevando a su colonia hacia la autodeterminación e independencia. Y eso es un proceso que empezó funcionando muy bien. Ya ha habido más de 80 países que eran colonias y fueron independizados. Pero eso ocurrió en la primera década de las Naciones Unidas. De ahí para adelante como que se ha trancado. Y las 17 colonias, de las 17 colonias que están allí, todas menos una, para el 1946 ya estaba en la lista y sigue estando en la lista todavía. Así que es algo que como que se ha perdido el furor de descolonizar. Ahora, Y a antes de nosotros eso, se nos hace importante entonces ir a esas vistas porque somos nosotros los que estamos sometiendo el informe. sí. No, que aunque ahora se ha reducido el furor, digamos, en lo de reconocimiento de la soberanía de las colonias que quedan, la actividad de esa comisión es lo que transformó las mismas Naciones Unidas de un cuerpo en el que había una veintena de países al final de la Segunda Guerra Mundial y hoy hay creo que como 200, ¿verdad? El 193 creo que hay en la Nación Unida. Exacto. Toda esa diferencia son países que antes eran colonias y que han ido llegando a su independencia y entran entonces en las Naciones Unidas. Y esa era una de las razones principales para la formación de las Naciones Unidas. Y ahora, en ese flanco y en muchos otros, las Naciones Unidas se ha debilitado mucho y se ha desprestigiado mucho, pero no deja de ser una función que le tenemos que reclamar que hagan respecto a Puerto Rico. Es un foro en el cual se reúnen todas las naciones del mundo y discuten asuntos. Y es importante, el diálogo siempre es importante. Y además, o sea, para muchos países pequeños, el tener un diplomático en las Naciones Unidas que puede conversar con los diplomáticos de otros países, posiblemente también pequeños, sin tener que tener una embajada directamente en el otro país, eso tiene una gran implicación para todos los países, el poder dialogar lo que sean las diferencias, los diferendos, los acuerdos comerciales y políticos, todo ello que lo puedan hablar en las Naciones Unidas, por supuesto que eso es de gran importancia. Y para efectos de las relaciones con los países que son mucho más grandes, con los países que tienen más poderío militar o más poderío económico, ciertamente es de mucha importancia para los países pequeños el poder establecer relaciones y conversaciones que sean en la dirección de atender todas sus necesidades, todos sus intereses y precisamente poderlos conversar en un sentido de aquí estamos entre iguales en una organización que claro, tiene, ¿cómo se llama? La organización tope que pues tiene unos cuantos países con un poder de veto, pero a pesar de eso también pueden conversar y esas conversaciones son mucho más que lo que podrían hacer si las Naciones Unidas no existieran. Perdonen, pero perfecto. continúa. ¿Y tu ponencia? Bueno, tengo que decir que yo esperaba que todo lo que yo iba a mencionar por parte del Movimiento Diálogo Soberanista, que nosotros lo trabajamos, ¿verdad? En el grupo, pues esos puntos que iba a traer, porque solamente nos daban 3 minutos a cada uno, así que no podía traerse mucho, pero que otros deponentes pues también lo repitieran. Y sí, muchas de las cosas que traímos pues fueron repetidas por otros deponentes, pero hubo por lo menos 3 que la única que lo mencionó fuimos nosotros. Que eso, por otro lado, pues hace importante que hayamos estado allí, ¿verdad? Uno de ellos fue los ataques al Instituto de Cultura Puertorriqueña. En esas vistas hubo 62 ponencias. 38 fueron a favor de la descolonización de Puerto Rico. Tengo que decir también que hubo 20 a favor de la estadidad. Estuvo ahí Ricardo Rosselló y estuvo su esposa, los dos le pusieron. Y hubo 4 a favor de la anexión a España. Pero entre las cosas que mencionábamos en nuestra ponencia, que más nadie mencionó, estuvo los ataques al Instituto de Cultura Puertorriqueña, estuvo el hecho de que la Junta de Control Fiscal
tiene inmunidad soberana. Sí hubo muchas críticas a la Junta de Control Fiscal y a sus políticas de austeridad y a sus políticas de privatización y a sus políticas antiobreras y hacia los recortes a la universidad y a los recortes a las pensiones y que es dictatorial y que no la eligen los puertorriqueños. Todo eso se dijo muchas veces, pero la ponencia nuestra fue la única que dijo que además de eso tiene inmunidad soberana, lo que quiere decir es que ellos no tienen que presentarle a los puertorriqueños la información sobre la cual basan sus determinaciones y sus decisiones, a pesar de que nosotros somos los que pagamos su factura. Y más nadie mencionó eso, lo cual me sorprende. Y otra cosa que más nadie mencionó, porque también hubo mucha sobre el asunto del servicio eléctrico, muchísimas quejas sobre los apagones, sobre la privatización, sobre que es bien cara, sobre que nos están esquilmando, ayudando, dándole nuestro, ¿verdad?, haciéndonos sufrir para beneficiar a estas empresas y a Wall Street. Pero no hubo nadie que dijera que Puerto Rico tiene la pericia y la infraestructura para desarrollar un sistema eléctrico basado únicamente en renovables. Eso es bien importante y lo dijimos nosotros también. Que existe una alternativa a esta situación en que nos tienen sometidos bajo la colonia. Exacto, porque otra de las cosas que mencionamos y que también sí se mencionaron bastantes veces es que la Junta de Control Fiscal también ha impulsado el uso de combustibles fósiles en Puerto Rico, estadounidense. No ha ¿verdad? Impulsado, Ahí. ha impuesto. Ha impuesto. No, es que es importante la sí, diferencia ahí. porque Luma no está aquí porque ellos supieran cómo conectar un cable con otro. Luma se montó 2 semanas antes de hacer la propuesta de que iban ahora a manejar el sistema eléctrico y quien reclamó que tenía que ser privatizado el sistema de electricidad, quien reclamó que no podía ser una cooperativa de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue la Junta de Supervisión Fiscal. Así que ellos nos impusieron el cuento de la privatización en todos los 3 extremos del asunto, que son el Genera, la gente de Luma y todo lo otro viene como parte de esa Junta de Supervisión Fiscal. Y a través de Genera, pues New Fortress, que es el enlace entonces con la industria del metano norteamericana, que se nos está imponiendo. Y haciendo un paréntesis en la temática, que esta semana hubo algunos artículos que salieron en los periódicos en que se acepta por parte del gobierno de Puerto Rico que estamos tan amarrados a ellos que aun si el gobierno de Puerto Rico consiguiera un mejor contrato para aprovisionamiento de gas, si fuéramos a hacerlo con otra compañía, en la práctica no se puede porque se le otorgó a New Fortress el monopolio de los únicos puntos de enchufarse, digamos, de conectarse para proveer gas en Puerto Rico. Sí, porque eso requiere unas instalaciones muy especiales, ¿verdad? Exacto. Porque estamos hablando de un gas que ha sido enfriado a un nivel que es líquido. Y eso pues requiere una nevera y unas tuberías que New Fortress es el único que lo tiene, que lo hizo sin permiso de nadie, ni de la EPA ni de nadie, pero fueron los que lo construyeron en la Bahía de San Juan, y con eso establecen un monopolio de que tras que nos imponen una línea, que es la que sigue la gobernadora, de todo hacerlo con el metano norteamericano, tiene que ser con ellos específicamente. Y perdona, cierro el paréntesis ahí para que pueda seguir con el informe. Bueno, quería también mencionar de que algunos deponentes mencionaron no considerar a la libre asociación como una opción descolonizadora. Y creo que eso se debe a la historia, lo que ha ocurrido con las libres asociaciones existentes. Porque una libre asociación, como debe hacerse, es un tratado entre 2 países soberanos que deciden firmar este tratado en donde cada uno rinde parte de su soberanía a cambio, o por lo menos uno de ellos puede rendir parte de su soberanía a cambio de unos beneficios.
Pero esa negociación debe hacerse desde la soberanía. Y hasta el momento ha sido una negociación, siempre ha sido una negociación desigual, en donde ha sido Estados Unidos con un país que está bajo su protectorado. Se supone que un tratado de libre asociación se haga desde la soberanía, en donde ambos países puedan en un momento decir, si encuentran que lo que el otro país le está ofreciendo no vale lo que le pide en cambio, pues puede decir que no está de acuerdo con la libre asociación. Y simplemente pues no hay un tratado, punto, ¿ok? Pero ¿cómo tú puedes decir que está bien, no me conviene lo que me estás ofreciendo, o no me parece que es justo lo que me estás ofreciendo, pues no vamos a hacer un tratado? ¿Y qué va a pasar? Pues me voy a quedar como colonia. Pues eso no puede ser así. La negociación tiene que hacerse desde la soberanía, en donde uno tenga la capacidad para negociar realmente desde un punto de fortaleza, por lo menos de suficiente fortaleza. Desde un punto de monitorizar y reclamar los intereses del país pequeño, porque esa es lo que es el propósito de la soberanía, es que podamos manejar todos los intereses de nuestro país y no los que sean intereses del otro país. Y el otro país pues tendrá que sentarse a un acuerdo que sea justo para ambas partes, y en la medida en que esa negociación no la sea, entonces allí hay un problema muy serio, y ciertamente Puerto Rico podría tener un problema de esa naturaleza, pero no hay que cruzar el río antes de llegar a él, ¿verdad? Ajá. Bueno, el PIB fue uno de los primeros que depuso, creo que fue el segundo, y depuso el senador Adrián González, y él pues hizo hincapié en la asamblea de estatus. Debo en cuanto a eso decir que también depuso más adelante el Colegio de Abogados, y el Colegio de Abogados propuso una asamblea constitucional de estatus, que de hecho en las resoluciones más pasadas y esta resolución de ahora también, que se aprobó en ese mismo día, pues se recomienda que en Puerto Rico se celebre una asamblea constitucional de estatus en el proceso de descolonización. Y por cierto, que de las propuestas que se van a estar discutiendo esta tarde en Isabela, que se han estado discutiendo en diferentes partes de Puerto Rico, que tiene el movimiento Diálogo Soberanista para el Desarrollo de la Alianza, uno de los primeros puntos en las recomendaciones es que se establezca, se acuerde una versión única de esa Asamblea Nacional que negociaría para nuestra soberanía con Estados Unidos, y de esa forma pues se unan fuerzas detrás de una sola propuesta, y no como todavía seguimos encontrando que hay una propuesta del Colegio de Abogados que es la respaldada por nosotros al momento, y hay una ligeramente diferente de parte del PIB. Así que esa es una temática que es importante para este proceso de descolonización, y que está en la agenda que debe ir atendiendo lo que proponemos el desarrollo de la alianza de país. Ahora, entre los temas que se repitieron constantemente, además de las críticas a la Junta de Control Fiscal, estuvieron las críticas a la crisis en educación y a la crisis en salud y a la gentrificación. Varios urgieron a las Naciones Unidas a actuar antes de que desaparezcamos los puertorriqueños. Hubo un señor que se llama Calvin Johan, de Boricuas Unidos en la Diáspora. Él vinculó las crisis en educación, en salud, en corrupción, en gentrificación, en el servicio eléctrico, todo como consecuencia de una sola enfermedad: la colonia. La colonia es la raíz de todas estas grandes crisis que sufrimos aquí en Puerto Rico. Y en general pues se pudo palpar esa grave preocupación que nos pase, como le pasó a Hawái, como está claro que le está pasando a Bonaire. Y junto al tema de gentrificación, por lo menos un par de veces se mencionó el hecho indignante de estadounidenses en Puerto Rico que han llegado matando coquíes. No sé si tú has escuchado hablar de eso, pero sí, que los coquíes no le dejan dormir,
Entonces yo ya he encontrado una manera de fumigar con algo para matar los coquíes. Hubo alguien allí que dijo que Puerto Rico es el país de los coquíes y que entonces si le molestaban los coquíes, pues que se fueran de Puerto Rico. Bueno, y otro tema que se habló muchísimo fue el de la ley de cabotaje. Que ese asunto de la ley de cabotaje es un asunto que no ha aparecido hasta el presente en las resoluciones finales que aprueba la Organización de las Naciones Unidas, y me parece que salió tantas veces que es probable que en la próxima resolución, que la sacarán el año que viene a partir de estas vistas, pues posiblemente ese tema salga. Ahora, hay unos temas unas ponencias que me gustaría destacar. Una de ellas fue la de Jaime Escobar Inclán, que es un profesor de psiquiatría. Él como psiquiatra, él destaca la crisis de salud mental en Puerto Rico y los traumas psicológicos que son causados por el vivir en una colonia. Eso a mí me hizo recordar a las palabras de Albizu, que dice que el que reniega de su patria acaba por despreciarse a sí mismo. Pues eso es un efecto de salud mental. Uy, lo señaló Fanon, el famoso médico. Sí. Que tú creo que lo hiciste. Sí, yo también lo cité, a Franz Fanon. Sí. Franz Fanon. Pues en este caso, el doctor Escobar hizo referencia al artículo 3 de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, en donde hay ciertos derechos humanos que nosotros tenemos, y entre ellos está el de proveer dignidad y salud mental. Así que, y esa fue la única ponencia de ese tipo que me parece que fue bien importante. Otra ponencia que a mí me entusiasmó muchísimo fue la de una estudiante del recinto de Río Piedra, que lo mandaron a una organización de estudiantes a deponer. Ella es una estudiante de trabajo social. Entonces mencionó de estudiantes que estudian sin tener un techo en donde dormir. Y destacó la intervención de la Junta de Control Fiscal en el recorte que ha sufrido la UPR, que la ha dejado empobrecida. Describe a la universidad como un campo de batalla, en donde se enfrentan los estudios con la supervivencia. Los estudiantes tienen que estar escogiendo entre una cosa y la otra. Y destacó en una encuesta que hubo allí, en donde salió que aproximadamente la mitad de los estudiantes que están estudiando han contemplado en algún momento abandonar sus estudios, por lo difícil que está haciendo la residencia para los universitarios, ya casi han desaparecido. Oye, y sobre esa encuesta, ¿verdad? Eso fue una encuesta a los estudiantes que están estudiando. O sea, los estudiantes que están estudiando, la mitad de ellos han contemplado salirse. Los que se salieron no fueron entrevistados. O sea, los que decidieron abandonar y lo abandonaron, pues no estaban allí para ser entrevistados. O sea, no sabemos cuántos realmente o sea, la proporción de aquellos que están en una situación tan precaria que pudieran abandonar sus estudios es mucho mayor que lo que el resultado de la encuesta dio. Eso es lo que estás diciendo. Sí, sabemos que realmente que es todavía peor que eso. Terminó diciendo que el colonialismo no terminó, sino que cambió de rostro. Y que Puerto Rico no puede ser descolonizado sin una universidad. Entonces, otra vez. Esa fue excelente. Sí. Y entonces, interesante, porque le tocó justo después de Ricardo Rosselló y justo antes de Beatriz Rosado. Ay, bendito. Entonces, otra muy importante fue la de Madeline Colón Pérez. Espérate, así que el matrimonio Rosselló Rosado tuvieron doble tiempo para representar lo que sea que iban a decir allí, ¿no? Tengo que decirte, o sea, para uno poder deponer, uno tiene que solicitar y uno tiene que estar representando a una organización. No, tú no puedes ir a título individual. Entonces, todos sabemos que estos estadistas están llegando ahí como un movimiento de delegados extendidos de Ricardo Rosselló. Pues él se la busca para que cada cual tienen, o sea, yo quiero que tú, Carlos, vaya, pues imagínate, o sea, invéntate una organización, tú eres físico de los físicos soberanistas y te aparece allí, yo soy físico de los físicos soberanistas, pues así aparecen todos ellos allí, ¿no? Y me parece que no es casualidad que hubiera exactamente 20
o sea, que hubiera un número redondo. Porque así es como funciona. Cuando dice, mira, tengo suficiente chavo para mandar a 20, pues se mandan 20. ¿Ve? Entonces, es decir, que estamos hablando de una organización, porque es una organización que está financiada de cierta manera y que los que van allí pues son subvencionados para presentar sus ponencias. Distinto a los que van pidiendo la descolonización, que cada uno pues son verdaderas organizaciones que cada cual pues hace lo que pueda por poder estar allí presente, y quizás por eso... Se paga su propio viaje. Se paga su propio viaje, y quizás por eso buena parte de los que presentan como la ponencia de descolonización son boricuas que están en la diáspora, que no se les hace tan difícil ir allá y vivir un par de días en Manhattan, que es caro con pantalones. Bueno, tengo otra pregunta para ti, y era con relación a qué apreciaciones obtuviste de alguno de las personas sobre tu presentación y sobre los argumentos levantados. Bueno, hubo muchos que me felicitaron. Les pareció especialmente bueno lo que ellos no habían pensado, el asunto de la inmunidad soberana de la Junta de Control Fiscal, y que toman decisiones sin necesidad de rendirle cuenta, ¿verdad? De dónde es que sacan la información. Eso se llama tiranía, eso es una tiranía. Sí, tiranía, eso es tiranía. Entonces, espero que eso quizás sea incorporado en la resolución que salga la próxima vez. Ahora, otra ponencia que quiero destacar fue la de Madeline Colón Pérez, que es de la Coalición contra la Pena de Muerte. Entonces, ella comenzó diciendo de la Constitución de Puerto Rico, que rechaza la pena de muerte, pero que en Puerto Rico el Tribunal Federal, ¿verdad?, lleva casos, y que el 20% de los casos que se ven en el Tribunal Federal de Puerto Rico son juicios que pueden conllevar la pena de muerte. Y de que a pesar de que ha habido condenas en esos juicios, nunca el jurado, hasta el presente, ha adjudicado la pena de muerte. Pero, ¿qué pasa? Dice ella, que para ser jurado hay que saber inglés. Y tiene uno, porque esto, ¿sabes? Que lo pasan un filtro, ¿no? No es que cogen a cualquiera, pasan un filtro. Tiene que saber inglés y tiene que estar dispuesto a aplicar la pena de muerte. Y a pesar de que ha habido casos en donde han salido culpables, el jurado hasta el presente nunca ha accedido a que se aplique la pena de muerte. Es un jurado puertorriqueño. Un jurado puertorriqueño. Y qué bueno, ¿verdad? Eso nos identifica como que nosotros somos un pueblo, ¿verdad?, que rechazamos la pena de muerte. Pero el hecho de que estén haciendo esto en Puerto Rico y que estén seleccionando un jurado que se le requiera estar dispuesto a aplicar la pena de muerte, es un riesgo que eventualmente se va a aplicar la pena de muerte en Puerto Rico, a pesar de que la Constitución nuestra y nuestra idiosincrasia está claramente en contra de eso. Otra ponencia que me gustó mucho fue la de Cintia Rodríguez Santana, de las jornadas Acabaron las Promesas, que critica que disfrazan como progreso la sustitución poblacional. Que llegan los ricos aquí, qué bueno, Puerto Rico ahora está viviendo la gente más rica, pero ellos eran ricos de antes, ¿no? Entonces lo que están haciendo realmente es desplazando. Algo similar cuando llegan a las grandes tiendas, a una mega tienda, ¡wow! Puedes comprar en Costco, pero eso realmente es un retroceso. Porque estamos hablando de una tienda que se va a llevar un montón de dinero directamente afuera de Puerto Rico, que lo que conviene a Puerto Rico es que gastemos en comercios locales, en donde el dinero se queda en Puerto Rico y entonces estimula la actividad económica. Sí, cada una de estas grandes cadenas es como un gran chupón que se lleva capital puertorriqueño directo para Estados Unidos. Y dicen que eso es progreso, sí, ¿no? En cuanto le da el botoncito de la ATH pagándole, ya el dinero no está en Puerto Rico. Vanessa Ramos, de la Asociación Americana de Juristas, fue la única que mencionó el proyecto de Esencia personalmente. Después de mi ponencia vino Cristina Mojica, que es la del Plan B de Independencia. Oh, qué bien. Sí, entonces ella destacó la información descubierta por la Junta de Control Fiscal, que la dependencia en Puerto Rico es 3 veces mayor que la del Estado promedio. Y dice que aún así, casi el 40% de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza, realmente es más del 40%.
Y dice que es que Puerto Rico, esto me gustó este término, es que Puerto Rico es una nación secuestrada por un modelo económico que nos mantiene empobrecidos y dependientes del mismo poder que nos niega el derecho a la autodeterminación. ¿Ok? Nos tienen, como bien tú dices, subyugados. Y entonces, al enfrentar desastres como huracanes, la ayuda se retrasa o se niega, utilizándose como una herramienta de control. Ella hizo énfasis en que haya más acción que simplemente aprobar una resolución. Este es uno de los muchos que están medio frustrados con las Naciones Unidas, pero que es importante que sigamos insistiendo. Ahí ellos llamaron, porque habían anunciado que iban a pedir que las Naciones Unidas le reclamen al Ejecutivo de Estados Unidos acción. Antes que se acabe el tiempo, tengo que decir algo sobre eso, porque estaba el PUA, ¿no? El PUA también le puso, pero el Puertorriqueños Unidos en Acción. Puertorriqueños Unidos en Acción estaba cabildeando a Trump para que Trump mandara una representación allí y dijera algo. Pues no fue nadie de Estados Unidos. Claro que no iba a ir nadie de Estados Unidos. Estados Unidos en las Naciones Unidas insiste en que Puerto Rico es un asunto doméstico y estar allí presente en ese momento sería una admisión de que es un asunto internacional, ¿verdad? Así que no lo hicieron. Sin embargo, estuvieron presentes por primera vez 2 países, bueno, hubo 8 países que no pertenecen al C24, al Comité de los 24, que estuvieron presentes, ¿verdad? Pero hubo 2 muy en particular que llamaron la atención: Argentina y El Salvador. Ambos países están liderados por personas que son amigos de Donald Trump. Y entiendo yo, en sustitución a la representación de Estados Unidos, prefirió enviar a unos amigos que pudieran explicarle lo que pasó, ¿verdad? Describirle lo que ha ocurrido allí. Ellos no dijeron nada, pero estuvieron allí presentes. Y la otra ocasión que yo estuve, en el 2023, ellos no estuvieron. Pero bueno, quería también decir algo interesante en cuanto a otra ponencia de Amy Gosard, que es una estadounidense. Ella dice que su abuelo jugó un papel activo en la colonización de Puerto Rico y que es consciente del intento que hizo los Estados Unidos por erradicar el español por el inglés. Y describió con detalle los actos de Cornelius Rhodes. ¿Sabes? Que este fue el médico que inyectó cáncer a unos puertorriqueños, porque desprecia a la raza puertorriqueña, que son unos insectos y que hay que acabar con ellos, y él jugó un papel también, no solamente en matar puertorriqueños dándole cáncer, inyectándoles cáncer, sino que también jugó un papel en la irradiación en la cárcel de Pedro Albizu Campos. Se fue Cornelius Rhodes. Ella mencionó también que para los años 70 una tercera parte de las mujeres en Puerto Rico habían sido esterilizadas, muchas de ellas sin su consentimiento, y relató casos de represión y dijo, esto fue en inglés por supuesto, Puerto Rico without Puerto Ricans is playing. ¿Verdad? Puerto Rico without Puerto Ricans is playing. Entonces, o sea, que está desarrollándose esa movida. De que haya un Puerto Rico sin puertorriqueños. Exactamente. Y que Puerto Rico cumple con la definición de un genocidio. También me llamó mucho la atención la ponencia de Carlos Eduardo Torres. Es la primera vez que veo algo así. Este es un cubano de Cuba, no es un cubano viviendo en Estados Unidos. El vino de Cuba, pertenece a una organización cubana que se llama la Asociación Cubana de las Naciones Unidas. Que un representante de ellos estuvo en el programa anterior aquí hablando hoy. Fue él, sí, que entonces yo hablé con él porque me interesó que él se pudiera expresarle al pueblo puertorriqueño, y entonces le mencioné, porque él hoy mismo él está saliendo de Estados Unidos para ir de vuelta a Cuba, ¿verdad? Entonces, para participar en un programa de radio le convenía más a las 10 de la mañana con el MIN. Así que yo coordiné esa cuestión. Entonces, pues él destacó los vínculos revolucionarios de Puerto Rico con Cuba y reafirmó el compromiso histórico de Cuba con Puerto Rico. Dice que han transcurrido 65 años desde la resolución 1514 y Puerto Rico sigue como colonia. Entonces, llamó vendepatria a los estadistas, ¿verdad?
A mí me llamó la atención porque es una organización de Cuba, ¿verdad? Y eso resalta... Una organización civil, no del gobierno. No del gobierno. Del gobierno. Sí, eso resalta... Una entidad cívica, por decirle... Eso resalta la solidaridad del pueblo cubano con Puerto Rico. Y debo añadir que, ¿verdad? A ese comité pues van personas que trabajan en la delegación de los distintos países. Pero el que fue por Cuba fue el embajador de Cuba a las Naciones Unidas. Que eso te dice la importancia que Cuba le da a este asunto de la liberación de Puerto Rico. Los de Puertorriqueños Unidos en Acción, de hecho, dieron una ponencia que realmente iba dirigido a Trump. Porque ellos dijeron que el Partido Demócrata incluyó la estadidad para Puerto Rico dentro de su plataforma. Para mí eso es noticia, yo no sabía eso. De hecho, no estoy seguro si eso es verdad. Pero es una manera ¿verdad? De decirle a Trump, pues tú no quieres que... y entonces hizo hincapié de que en Puerto Rico el 75% de los electores votó a favor de Kamala Harris en lugar de Donald Trump. ¿Verdad? Le está poniendo el ojo a Trump de que tú no puedes aceptar la estadía para Puerto Rico porque Puerto Rico pues va a ser un estado demócrata. Entonces, pero sí también dijo que la estadía sería, como decimos nosotros, la culminación del coloniaje. Y citó casos insulares de 1901 y 1904 que dejan claro que la jurisprudencia estadounidense, para la jurisprudencia estadounidense, los estados, el estatus territorial es un estatus temporal, ¿verdad? Que Puerto Rico no puede permanecer como un territorio para siempre. Y si no lo van a hacer estado y no les conviene ser estado, bueno, pues. Así que, y mencionó que el presidente de los Estados Unidos puede dar el Tratado de París por terminado y que eso abriría la puerta hacia la autodeterminación y que allanaría el camino hacia una nueva relación. Que es el planteamiento del Plan B. Ese es el planteamiento del Plan B, sí. Hubo otro que me llamó la atención, un National Chairperson for, y no entendí, era Christopher Rivera. Él denunció el racismo y el odio contra los puertorriqueños en Estados Unidos. Dijo que recientemente la policía de Milwaukee mató a un joven puertorriqueño y que a ellos en Nueva York, la policía de Nueva York los maltrató por bailar bomba en la calle la semana anterior. Y eso a mí me recuerda el cuento y la poesía del Patito Feo. ¿Verdad? El Patito Feo, si ustedes lo recuerdan, el Patito Feo era un cisne realmente, que el huevo suyo, pues por alguna razón se rodó cuesta abajo y fue a parar al nido de una mamapata, que tenía allí sus huevos de patito. Entonces, pues ella siguió incubando y eventualmente salen los patitos y salió también el cisnecito. Y entonces los patitos, pues pensaron que ese cisnecito, pues era un hermano de ellos. Pero era diferente. Era feo. Para ellos era feo, ¿verdad? Pero porque era diferente. Entonces los rechazaban. Y el pobre patito feo, entre comillas, que realmente era un cisne, pues sufrió la de Caín, simplemente por ser diferente, a pesar de que los patitos lo consideraban hermano suyo, igual a ellos, con los mismos derechos. Y por eso tenemos que entender que aún con la estadidad, Puerto Rico los puertorriqueños jamás lograríamos la igualdad. Y lo estaba demostrando los puertorriqueños que están viviendo actualmente en Estados Unidos y sufriendo el racismo allá, donde ellos allá son ciudadanos americanos, tienen todos los derechos de votar con el presidente, de pagar impuestos, de votar con congresistas, etcétera, etcétera, pero siguen siendo discriminados porque son diferentes. Así que jamás la estadidad va a lograr la igualdad para Puerto Rico. Yo creo que podemos poner un par de ejemplos adicionales en esa dirección. En las últimas 3 semanas, el presidente de Estados Unidos se pasó la Constitución y las leyes de Estados Unidos y se apropió de lo que era el comando de la Guardia Nacional del estado de California. Y entonces no tan solo militarizó una defensa innecesaria contra las protestas antiinmigratorias en Los Ángeles, sino que además envió
varios cientos, aproximándose casi a 1000 tropas de asalto, lo que llaman Marines, a brincar sobre los protestantes en Los Ángeles. Y eso es indicativo de que Los Ángeles, que es parte de California, que es el estado más rico, más numeroso en población, que tiene la mayor cantidad de representantes en el Congreso, tiene el mismo número de senadores que tienen los otros estados, pero en realidad esa llamada estadidad a California en las últimas semanas les ha salido por la culata el tiro. Así que ciertamente, y eso lo mismo está amenazado para todos los otros estados, y hay estados que llevan 200 años de estadidad y no acaban de salir de la pobreza extrema, como es el caso de Mississippi. Así que la estadidad no es el camino para una colonia de patitos feos que pudieran entrar a ese mundo. Eso no es para mejorar la vida de los puertorriqueños. Nosotros tenemos que trabajar nuestras soluciones. Juan Carlos, nos quedan unos segunditos allí. Dinos una par de cositas, o si igual tenemos que continuar esta conversación en la próxima sesión de este programa, pues la continuaremos. Pero algo más que quisiera resaltar en la mañana de hoy. Creo que me gustaría mencionar un poco sobre, una vez terminó la sesión, qué ocurrió. Y el primer país en manifestarse fue Venezuela. Y Venezuela se unió a unos documentos que iban a presentar 3 países que estaban representando organizaciones internacionales y que de hecho lo hicieron. San Vicente y las Granadinas se manifestaron a favor ¿verdad? Reconocen la nacionalidad latinoamericana y caribeña de Puerto Rico y expresaron solidaridad con Puerto Rico, y ellos estaban hablando por la organización que se llama Friends in Defense of Charter of the UN, los amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. También Colombia habló por el CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, también expresando solidaridad con Puerto Rico y apoyando la resolución a favor de la autodeterminación y descolonización de Puerto Rico. Y también Uganda. Uganda habló a nombre de los países no alineados, también apoyando la resolución que se aprobó. Así que esto no es solamente el Comité de los 24, sino que hay organizaciones internacionales que están conscientes del problema de Puerto Rico y de que apoyan la autodeterminación e independencia de Puerto Rico. Creo que eso es una buena manera para nosotros terminar este programa. Agradecemos su audiencia, los invitamos a participar de la actividad de hoy sábado a las 3:30 y los invitamos a que nos vuelvan a escuchar el próximo sábado a su programa Voces de la Soberanía. A nombre de la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista, tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente